El primer método, que es el más clásico, sería el método ampelográfico. Este método se basa en observar órganos de la planta, como puede ser, por ejemplo, la hoja. El inconveniente que tiene este método es que depende mucho de la pericia del observador, es un método más subjetivo. Por otro lado, temporalmente no siempre se puede realizar y además esos caracteres también se ven influenciados por el ambiente. Por otra parte, existe otro método para identificar variedades, es la caracterización genética. Se basa en el uso de marcadores moleculares, es decir, trabajamos a nivel de ADN. Una vez recibimos este material, lo que hacemos es homogeneizarlo, que hacemos triturarlo para facilitar después la extracción del ADN. Después, utilizando diferentes soluciones, lo que hacemos es extraer ese ADN y purificarlo, limpiarlo para obtener una calidad suficiente para después realizar la PCR. Y después en la PCR lo que hacemos es amplificar unas zonas determinadas del genoma. Una vez que tenemos esos fragmentos amplificados en gran escala, realizamos una electroforesis para ver su longitud. De esta manera obtenemos un perfil genético de esa variedad problema que estamos caracterizando y el siguiente paso es comparar ese perfil que hemos obtenido, en primer lugar, con la base interna que tenemos en la UBNA de datos generados en los últimos años y también utilizamos bases de datos públicas, como por ejemplo la base de datos europea y el catálogo internacional de variedades de vid. En vid está estandarizado que el empleo de 9 marcadores de tipo microsatélite es suficiente para identificar variedades. En nuestro laboratorio utilizamos 25 regiones de tipo microsatélite que incluyen estas 9 que están recogidas en las principales bases de datos a nivel internacional. Pues la identificación varietal, bien por métodos ampelográficos, pero también con las ventajas que hemos comentado de la identificación mediante métodos genéticos, es importante en el mundo de la viticultura. Nos permite, por ejemplo, para un vivero, poder certificar que esas muestras que están vendiendo pertenecen, tanto la variedad como el portainjerto, a la variedad que efectivamente deben de pertenecer. Por otra parte, también es importante, por ejemplo, para prospecciones de material antiguo, comparando los resultados que obtenemos con bases de datos públicas, pues podemos ponerle un nombre a esa variedad y de esta manera se pueden recuperar variedades minoritarias o variedades que se pensaban que ya estaban extintas en una región, por ejemplo.